Hola, ¿cómo está? Aquí nuevamente, Poder Cívico ya en el aire para conocer nuevas alternativas, nuevas personas que hoy se están involucrando en estas candidaturas para ser electos el próximo 11 de abril. Poder Cívico lo que pretende es poner en tabla, ¿verdad?, algunos aspectos importantes que son de interés de obviamente de toda la ciudadanía y para que usted vote informado en abril próximo. Quiero contarles que este programa, como siempre, llega hasta sus hogares a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en Twitter, y hoy día no podía ser distinto, ¿verdad? Y como siempre en el programa nosotros invitamos a distintos candidatos. Esta oportunidad tendremos relación, o este programa tendrá relación con la constituyente, con esta constitución que se va a construir, que se va a edificar a partir no solamente de textos, sino que también alguien tiene que hacerlo. Y por supuesto que nosotros queremos aportar un granito de arena a la sociedad para que esto sea posible. Nosotros actualmente tenemos un candidato a quien vamos a entrevistar hoy día y que es independiente y es candidato constituyente por el distrito número 7. Ustedes ya deben de saber que esto va desde Santo Domingo hasta Concón, pasando por Juan Fernández y también por Isla de Pascua. Él es doctor en educación también de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, sociólogo de la Universidad de Chile, investigador CIAE de la Universidad de Chile y académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, no quiero dar un poco más datos, prefiero preguntárselos directamente a él, así que vamos a saludarlo, a don Cristian Beley. Él está con nosotros y le damos la bienvenida a Poder Cívico. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a Poder Cívico y así poder dar a conocer nuestras ideas y nuestras propuestas. Bueno, a propósito de conocimiento, es importante que nos cuentes, justamente para esta provincia de San Antonio, quién es físicamente o más bien profesionalmente don Cristian Beley, para que todos tengamos la película más clara de cara al 11 de abril. Claro, mira, bueno, yo soy Cristian Beley, yo soy de acá de San Antonio. Estudié en la escuela del grupo escolar de Barrancas, luego en el liceo que hoy día se llama Juan Dante Parrayés, el Liceo Fiscal, y después de ahí me fui a estudiar a la Universidad de Chile. Estudié sociología en la Universidad de Chile y luego me he dedicado a temas de educación desde el resto de mi carrera profesional. Entre medio fui a estudiar también, como tú mencionaste, a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard. Ahí hice un máster en políticas públicas, en educación, Ah, muy y bien. luego un doctorado en educación. Así es que en realidad esa es mi formación y profesionalmente he trabajado en distintas instituciones. Primero en el Ministerio de Educación, cuando salí de la universidad trabajé en programas de apoyo a los liceos en el Ministerio de Educación. Ya. Luego en UNICEF. En UNICEF trabajé varios años sobre el tema del derecho a la educación y los derechos del niño más en general y de la niña. Y luego que volví a Estados Unidos de estudiar, me incorporé a la Universidad de Chile y creamos un centro de investigación en educación, que es el que tú mencionaste, el CIAE, en donde me he dedicado a hacer investigación en educación en los últimos 15 años. Esa es en breve mi trayectoria educativa y laboral. Hay una preparación importante para poder estar en el lugar en que te sitúas hoy día. Una persona que nace en el puerto de San Antonio, se educa, se prepara, sale al exterior, regresa y ahora a partir del estallido social tiene una gran oportunidad, porque este estallido social marca un hito en nuestra historia más reciente, no la total, pero sí la más reciente. Y en ese aspecto te quiero consultar que muchas se preguntan si este estallido social es lo que realmente reclaman las personas o si era realmente lo que querían. Por eso mi primera pregunta tiene relación justamente con eso. ¿Qué tiene que ver la nueva constitución con las demandas sociales que caracterizan al movimiento, o que caracterizó más bien al movimiento del 18 de octubre, Cristian? Claro, mira, para seguir, te lo ejemplifico con mi campo, con mi propia área de trabajo de la educación. Correcto, sí. Yo estoy convencido que buena parte, obviamente no todas las demandas sociales tienen relación con la Constitución, pero mi propio trabajo en educación antes del estallido social de octubre pasado, de Ya. octubre del 2019, nosotros ya habíamos identificado en la institucionalidad, en la herencia de la dictadura y en la manera en que se organiza el sistema escolar, una limitación importante para avanzar en una educación más integral, más inclusiva, más democrática, más justa.
Y esto no fue con este estallido social, sino que con el movimiento de los pingüinos. Se acordarán algunas de las personas que nos escuchan en el 2006, ya hace mucho tiempo, el movimiento estudiantil, ahí ya habíamos identificado que muchas de las limitaciones para avanzar en una educación más justa y más buena tenían que ver con las amarres institucionales que el sistema escolar tenía. Yo había trabajado esto ya antes en UNICEF, así que lo conocía muy bien. Buena parte de mi trabajo en UNICEF fue identificar las discriminaciones que sufrían las familias y las niñas y los niños en el sistema educacional, y Claro. esas discriminaciones tienen su base en esta legislación que pone más énfasis en la libertad de gestión y de empresa que en los derechos de los niños, las niñas y sus familias. Eh, Entonces, disculpa, yo creo que la demanda social tiene que ver, y de hecho en mi propio trabajo es lo que hemos demostrado en 20 años de investigación sobre eso. yo te quería interrumpir, ¿por qué? Porque si bien es cierto, este amarre al que tú haces alusión respecto de lo que es la actual legislación chilena, deja la educación en manos de los municipios, de las municipalidades, que finalmente no cuentan con una cantidad de recursos ideal como para poder hacerse cargo de un elemento que es fundamental en el desarrollo de cualquier país, no solamente de nuestro, sino que de cualquier país. Son millones y millones de pesos o miles de millones de pesos que finalmente los municipios, dependiendo de cuál se trate, que tienen que traspasar a educación para poder pagar sueldos, para infraestructura, para, bueno, para lo que sea, pero que finalmente no cumple finalmente la condición básica, que es educar, más que entregar un computador o un pendrive o una cámara, etcétera, etcétera. No sé si compartes ese criterio. Claro, sí, parcialmente. No todo el problema de la educación pública tiene que ver con que los municipios no sepan gestionar. Lo que ocurre es Uh -huh. que la municipalización es parte de esas reformas que incluyeron la Constitución de 1980. La Constitución del 80 lo que hace es, en materia de derechos sociales y en derecho a la educación en particular, Uh es -huh. decir, este derecho se va a proveer en el mercado. Entonces, el Ya. Ministerio de Educación deja de tener tutela sobre las escuelas, se le traspasa a los municipios con la idea de que en realidad, ojalá después los municipios los traspasaran también a entes privados, y entonces no se hace ningún trabajo para que funcione bien, porque los que hicieron eso lo que en realidad querían es que la educación pública desapareciera y que hubiera solo escuelas privadas. Entonces, por eso se creó un sistema que llamamos de mercado o de competencia, que es la idea de que para proveer los derechos sociales, lo que uno tiene que hacer es abrir un ámbito de negocios. Y eso es lo que se hizo con la educación, como se hizo con la salud, como se hizo con las pensiones y con otros derechos sociales. Entonces, lo que tú ves como problema del municipio no es culpa del municipio. Si fuera un Claramente. problema del municipio de San Antonio, digamos, San Antonio no lo hace bien, lo veríamos solo en San Antonio, quizá en un par de municipios más, pero en el resto de Chile estaría muy bien la educación pública. Pero si tú miras la educación pública, en todo Chile está mal. En todo Chile los municipios han ido decreciendo, en todo Chile los municipios están desfinanciados, en todo Chile los municipios no tienen las capacidades profesionales para que funcione bien la educación pública. Entonces la pregunta es ¿por qué pasa eso? No es porque haya un alcalde irresponsable o un consejo municipal que no le importa la educación. Es porque el diseño del sistema está hecho para que tarde o temprano tengamos solo educación privada y desaparezca la educación pública. En mi propio trabajo, Sí, yo sí. vengo, yo vengo diciendo esto hace más de 20 años. He escrito sobre esto, he investigado sobre esto y he propuesto que se termine con la municipalización desde hace mucho tiempo. Cuando me tocó estar en el Consejo Asesor después de la Revolución de los Pingüinos, fui de las personas que propuso que se desmunicipalizara ya tempranamente y que se creara un sistema alternativo, de nuevo con una responsabilidad, con un servicio público moderno, por supuesto, pero servicio público. Y eso es lo que finalmente se está recién comenzando a hacer, creando servicios locales de educación y desmunicipalizando la educación pública. Pero costó tanto. ¿Y por qué ha costado tanto? Porque el diseño de la Constitución y el sistema institucional que lo implementa Uh -huh. está hecho para que no funcione la educación pública. Está hecho para que solo haya educación privada y que las personas se provean sus derechos en un régimen de mercado. Eso Y, es lo que tenemos que cambiar. Por eso digo que el movimiento de octubre puede que algunos los haya hecho despertar y se hayan dado cuenta que los derechos sociales están vinculados con la Constitución. Yo vengo trabajando eso mismo hace 20 años.
y en ese mismo trabajo es lo que deseas de alguna manera plasmar en la próxima convención, porque entiendo que cuando ya tengamos los 150 y algo de constituyentes, esto va a ser un punto importante, porque vas a ser tu partidario de partir de cero o partimos y hablemos de educación, porque entiendo que es tu expertise, ¿cierto? Partir de cero o ya con lo que tenemos, hacerle las mejoras correspondientes e instaurarlos en la nueva constitución. No, nadie parte de cero. La Constitución no parte de cero. La Constitución parte de una tradición chilena que fue interrumpida por la Constitución del 80. La Constitución del 80 es una constitución que no es democrática, no solo porque no se aprobó democráticamente, se impuso en la dictadura, sino que tampoco lo es porque no recogió y alteró mucho de la tradición chilena en materia de derechos económicos y sociales. Lo que acabo de explicar que hizo la reforma de los 80 fue interrumpir una evolución que Chile traía de 150 años de educación, en que convivían educación pública y privada de una manera mucho más armoniosa, como Claro. más o menos se hace en el resto de los países desarrollados. Entonces, cuando decimos la nueva constitución, ¿qué es lo que haría? Bueno, yo creo que en algún sentido repondría una tradición chilena, que es que la educación pública es la columna vertebral del sistema escolar y la educación privada colabora con ella de una manera que no es para competir, sino para colaborar, para hacer el sistema más rico, más diverso y para que haya más oportunidades para todas las propuestas educativas. Esa forma, esa fórmula es la que Chile venía desarrollando desde finales del siglo XIX. Esa fórmula es la que existe en la mayor parte de los países desarrollados del mundo. Y No es la que existe en tiene éxito, Chile, además, ¿no? es la que ha tenido éxito y no existe en Chile porque en Chile se impuso, se llevó una constitución que es completamente distinta y radical en eso, que es radical en el neoliberalismo. Entonces, no partiríamos de cero. Lo que haríamos es tratar de retomar esa tradición en ese aspecto, que pone la columna central en el sistema público. Pero tampoco se parte de cero porque hay tratados internacionales. Lo que Chile tiene es un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos. Sí. Los derechos humanos garantizan la educación como un derecho y no como una mercancía, no como un negocio. Estaríamos Entonces, haciendo algo. antes dije, yo he trabajado en UNICEF y conozco el punto también. Los derechos del niño no los vamos a poner en discusión y de la niña no los vamos a poner en discusión. La Constitución va a partir de ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Constitución? Garantizar una institucionalidad para que esos derechos no sean puro una declaración en el papel, sino que sean realidad. Y esa es la diferencia. ¿Cómo los vamos a hacer realidad? Y la Ahí hay que Constitución marcar la hace una pauta. tremenda diferencia en eso. Exacto. Perdón. Sí. Te decía yo que ahí hay que marcar la diferencia respecto de lo que se está haciendo, efectivamente, de lo que estás haciendo hoy día y lo que ahí se tiene que plasmar. Totalmente, porque lo que tenemos hoy día es un sistema que, aunque ha tenido algunas correcciones, permanece con esta lógica de que el Estado tiene solo un rol subsidiario, un rol menor, que es el rol de ir a cumplir una función mínima en aquellos lugares en que los privados no quieren cumplirla. Pero ese no es el modo en que en el mundo se ha desarrollado la educación, ni es el modo en que en Chile se había desarrollado la educación antes de la dictadura. Ahora, para mirar el futuro, también tenemos muchos otros desafíos. No es solo que tengamos que retomar nuestra tradición constitucional y imitar los países desarrollados. Tenemos muchos otros desafíos. La educación y los otros derechos económicos y sociales tienen que modernizarse para estar a la altura del siglo XXI. Y Y son entonces ahí fundamentales también también. necesitamos una constitución que sea más ambiciosa, que sea más jugada, que sea más rica. Lo que la constitución actual hace es una definición muy pobre de los derechos, en particular del derecho a la educación. Es una definición mezquina, diríamos. Necesitamos una definición mucho más rica, una educación que parta desde la primera infancia, que siga hasta la universidad como un derecho, y no solo la escuela básica y el liceo, sino que haya un derecho mucho más amplio, y que la educación sea también más rica, más diversa, que no sea solo prepararse para el CIMSE o aprender unas cuantas materias. La educación chilena necesita una aproximación más integral y eso es lo que queremos transmitir. Ahora, yo creo que estas ideas sirven también para los otros derechos económicos y sociales. De todas maneras, y en eso también hay otros derechos que también son fundamentales, como tú bien lo mencionas, y tienen que ver con la participación ciudadana.
Según entiendo, hay una encuesta que se hace normalmente, que es la encuesta CADEM, donde sitúa a este actual gobierno con un 26% de aprobación, y en el caso del actual presidente tiene solamente un 24%. Estas son encuestas que se realizaron la semana recién pasada, y por lo tanto, y en ese sentido quiero consultarte, ¿puede haber políticas sin representación? Porque finalmente lo que pasó en noviembre, cuando se realizó esta reunión y se pidió, se acordó realizar una constitución nueva y todo eso, pero quedaron fuera muchas cosas. Y una de las situaciones que se reclama mucho tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro. Bueno, este gobierno en particular tiene un nivel de apoyo muy bajo, eso es verdad. Pero si uno mira más encuestas, lo que uno ve es que el nivel de apoyo de la política en general y de las instituciones públicas y privadas en general en Chile es bajísimo. Acá en Chile hay un nivel de desconfianza muy alto. La confianza en las instituciones públicas y privadas es muy baja. Uno conversa con las personas, he estado estos días recorriendo San Antonio, Barrancas en particular, conversando con las personas, lo primero que te dicen es, no nos gustan los políticos, no queremos políticos. No nos gusta que usted sea profesor de la universidad, que sea un vecino, que sea una persona independiente, perfecto. Pero Exacto. no podemos vivir en un país, no podemos vivir en un país de la desconfianza, en la que uno no confía en las instituciones. Ahora la policía está, Carabineros, con un nivel de desconfianza altísimo, era de las últimas instituciones en las que los chilenos y chilenas confiábamos. Bueno, un país en que las personas no confían en las instituciones públicas o privadas, en que no confían en los vecinos, en que no confían en los demás, es un país que no tiene ninguna capacidad de tener organización política y una democracia sana. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a ese nivel de desprestigio? Y hemos llegado a ese nivel de desprestigio porque la política no representa los intereses de la mayoría de las personas. Las personas terminan creyendo que los políticos se las arreglan entre ellos y, por supuesto, lo que siempre han sabido, que los empresarios y la gente con plata se las arregla para explotarlos y beneficiarse ellas y ellos y coludirse. Entonces, esta idea de que los empresarios son coludidos y se Ujú. compran a los políticos y entonces la élite vive en su propio mundo, en Marte, o más bien, ellos viven en la Tierra y nosotros somos todos los marcianos Los marcianos. extraterrestres que Pero, queremos tener una mejor vida, pero si tú esa crees, idea no resiste. Cristian, pero ¿tú crees que la crítica va hacia la élite? Porque hay empresarios que no son corrompidos, hay políticos que tampoco lo son. No, Pero sin embargo, no hay tengo ninguna duda. como lo que pasó en el 18 de octubre, fue un conjunto de situaciones que llevaron a que estemos conversando acerca de este tema. La minoría sexual, Claro, la paridad de género, los pueblos originarios, que son temas fundamentales también para nuestra sociedad. Y ahí hay un tema fundamental, ¿no? sí, mira, no, antes de ir a, mira, no estoy seguro que todas las personas entienden que hay empresarios que no son mala gente y hay políticos que no son corruptos. Eso está clarísimo. El punto está en que la mayoría de las personas piensa que la gente que está en la élite se las arregla para beneficiarse entre ellos y no representan ni trabajan por el interés de la mayoría de las personas, de sus propios intereses, de los intereses ciudadanos. Esta idea de que los que están allá arriba se las arreglan para siempre perjudicarte y arreglarse entre ellos es una idea muy masiva. Hay encuestas en Chile que son muy anteriores al estallido social de octubre pasado, Que que ya hablaban muestran de que esto. en Chile, que muestran que en Chile las personas tienen la convicción de que la ISAPRE los estafan, las farmacias los estafan, las Supermercado. escuelas y las universidades los estafan, las AFP los estafan. Entonces, esta idea de que la élite económica y política defiende sus intereses y no los de las personas es una idea muy arraigada y no se inventó en octubre pasado. Más bien al revés, es lo que explica, yo creo, octubre pasado. Entonces, si uno empieza a decir, bueno, las minorías, para ir a tu tema, claro, resulta que las minorías somos todos los que no somos los dueños de la empresa y los que no somos la clase gobernante, somos la minoría. O sea, el 95% de los chilenos es la minoría. Por eso en Estados Unidos se hablaba del movimiento contra Wall Street, era el 99% de abajo. Bueno, nosotros somos el 99% de abajo. Ese 1% que son los multimillonarios, eh, que acabo de decir, y los políticos que se los compraron, bueno, ellos viven en su mundo y el 99% de abajo, ¿qué hacemos? Es absurdo, esa no es una sociedad. Sigue Una creciendo sociedad la basada, desigualdad, ¿no? una sociedad basada en la idea de que hay
la inmensa mayoría no tiene representación, que la inmensa mayoría no tiene quien lo defienda, es una sociedad que no resiste, una democracia que está en peligro. Por eso yo creo No es que que es muy estemos importante que peleados la con nueva otros. constitución, Y yo te decía, refleje los claro, intereses de esas mayorías. Cristian, estamos nosotros haciendo Poder Cívico acá en Red Noticias Quinta Región, ya lo sabe usted, tiene que contactarse siempre y estar atento a lo que pasa en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Les recuerdo que estos programas van todos los días a las 20 horas, así que usted tiene que estar muy atento. Y en honor al tiempo, porque ya estamos sobre el tiempo que normalmente hacemos el programa, quiero pedirle a Cristian que más allá de la representación, que es importante, más allá del tema de educación, que es muy fundamental en lo que se necesita hoy día, de aquí a 50 años, porque es más o menos lo que uno debe pensar, si es que no estoy equivocado. Pero tú le puedes decir, Cristian, a quienes el próximo 11 de abril tienen la responsabilidad de ir a la urna y elegir al constituyente que los va a representar en esta asamblea, en esta convención. ¿Qué les puedes decir tú a ellos de cara a esa fecha tan importante? Y con eso también te damos las gracias por estar con nosotros acá. Bueno, yo creo que es muy importante que todas las personas se informen bien. Esta yo creo que es la elección más importante que vamos a tener en nuestra generación. Y la Constitución no la estamos haciendo solo para nosotros, la hacemos para todos los chilenos y las chilenas y para los hijos de nuestros hijos. O sea, la idea es que funcione por 60, 70 años más, si lo hacemos bien. Entonces, lo importante es que nos informemos bien. Mi candidatura, lo que es la candidatura de un hijo de San Antonio, que estudió, que se ha preparado, que trabaja el tema de la educación y los derechos sociales y de la infancia en general, y que lo que quiere es representar los intereses de estas personas que estamos diciendo somos el 90% de abajo, las personas comunes y corrientes. Yo trabajo en la Universidad de Chile, me presento como independiente, cuando termine este proceso voy a volver a la Universidad de Chile, voy a seguir siendo profesor de la universidad, es lo que he hecho todos los últimos 20 años y es lo que voy a seguir haciendo. Y creo que mientras las personas confiemos en que quienes nos representen en esa discusión de verdad están pensando en el bien del país y tienen las competencias y las capacidades para representar esa voz, esos intereses, entonces vamos a tener un buen proceso eleccionario. Si no, vamos a terminar en una confusión, van a haber muchas elecciones, entonces no vamos a saber qué elegir, o vamos a terminar eligiendo un poquito por los partidos políticos, o porque es más conocido, o porque tiene más dinero, y no porque pueda representar mejor los intereses de las personas. Mi candidatura es básicamente eso, es cómo llevar los derechos de las personas a ponerlos al centro de la Constitución. Creo que ese es el acumulado de mi trabajo y es lo que espero que todas las vecinas y vecinos de San Antonio y de todo el distrito de la costa, que incluye Cartagena, Santo Domingo, El Tao, El Quisco, Algarrobo y llega hasta Valparaíso y Viña también, sientan que tienen en esta candidatura. Bueno, una pega, un trabajo enorme el que hay que seguir cumpliendo. Nosotros vamos a cumplir nuestro rol también, Cristian, y estamos muy orgullosos y contentos de que puedas participar de esta entrevista también, de esta conversación acerca de esta nueva constitución y que esperemos que tú también seas parte y como a todos los que pasan por este programa, les deseamos el mayor de los éxitos, porque eso es lo que hay que desearle a las personas siempre, sobre todo quienes están en una situación tan importante que es representar a otras. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este programa Poder Cívico, Cristian. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y por la entrevista. Bueno, y nosotros los dejamos a todos ustedes invitados para una próxima edición. Recuerde que esto va a las 20 horas. Esto se llama Poder Cívico, cumpliendo un rol importante dentro de nuestra sociedad, que es llevar hasta sus hogares, hasta sus casas, ¿verdad? Todo lo que tiene relación con estas candidaturas, para que usted vote informado el próximo 11 de abril. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo, que estén bien.